Ariel, ¿cómo la ves? Te Vamos a ver viniste qué a sale. España. Te viniste a España. Vamos a ver qué sale. Un cierrecito para todas las preguntas que pusieron, para todo lo que preguntaron, para un par de cosas que también estaba bueno contar. Así que bueno, Habrá dejado cosas abiertas porque mierda que te hicieron preguntas. Mirá todo lo que tengo acá. hay un par que las tuve que censurar. Habrá dejado gente con dudas, eso no, Sí. me queda claro, me queda claro. ¿Querés empezar? Te lo dividí para que te sea más fácil. Empezando. Empezando Vamos. tranquilito, te lo digo, para que entres en el ambiente. ¿Cuál fue el mejor gol que viste vos en los años que estuviste? Es muy loco porque es un gol de hace 10 años, pero me lo acuerdo de memoria. Fue la Copa León 1 en el 2017. El jugador se llamaba Guillermo Valero, de un equipo llamado Tarde Pero Seguro, que jugó 2 3 torneos. Le hacen un centro cruzado en Los Pinos, cancha de fútbol 5, desde el vértice del área derecho hasta el vértice del área izquierdo de la otra área a una altura como de 2 metros. El flaco se da vuelta, salta en el aire esos 2 metros y mete semejante chilena que la clava al ángulo, al otro ángulo, que encima estaba justo lleno de gente, explotó la cancha y hasta estaba Totti de la avenida que me dice, si no puedes creer que hagan este gol en tu torneo, me dice. Y para recién empezar, de ahí quedó y ya ha habido obviamente golazos, pero ese fue increíble. Vas a la gente a dudar si jugó tu torneo o no con ese gol. No, no, fue terrible, fue terrible, fue terrible. ¿Y el mejor equipo que viste? Vos que acumulaste tantos años entre torneos, ligas, gente que entró, salió. Ahí está difícil porque tengo tres siempre en mente. Como me tengo que quedar con uno por lo que significó, me voy a quedar con el Decano que salió campeón nacional argentino. Porque un título muy importante, el más importante en el país. Porque ese equipo le ganaba a todo el mundo, era muy completo. Tenía un arquerazo como Ramil, tenía a Kevin Alemán abajo, tenía a Enzo cuando estaba un poco más flaco y jugaba de 5, tenía a Paganini, tenía el flaco Ariel Santibáñez arriba. Me quedo con ese por lo que logró, pero también podría decirte tranquilamente el primer San Benito de fútbol 5 que le ganó al Chino Team la final, que era el vigente campeón. Te puedo decir el San Benito que jugó después sin Franco Alía, con los que eran habitualmente suplentes, que lo ganó con oficio en la Copa León 10 más o menos. O también me podría quedar con el Focusín que entra a Copa Minelita y que elimina a los perros, que era el vigente campeón, y lo elimina con un equipo que tenía a Junqueras, a Mackenzie y a Paganini en el medio de la cancha. Una bestialidad. Pero bueno, me quedo con Decano por ese logro mayor, pero esos tres equipos fueron lo mejor que vi. Y si te dijera que hicieras un top 3, ¿me dirías a esos equipos en ese orden? Te diría sí. Sí, porque Focusín es un equipazo. De hecho, el año anterior a que Decano salga campeón nacional, ellos llegan a la final de plata y ganan la final de plata del nacional. Que ese no asistí a verlo, pero creo que por 2 errores del arquero no clasificaron a Copa de Oro, que terminaron empatando 5-5 su primer partido. Y tenían un equipo para salir campeones nacionales tranquilamente. Pero como después han ido rotando tanto, luego tuvieron un tiempo sin venir, luego volvieron a Copa Fénix, cuando fue la bestialidad que fue. eh, También fueron un equipazo, tranquilamente está en el top, pero no fueron regulares. San Benito lo rompió de entrada, rompió todos los récords, volvió y lo ganó con oficio, con viveza, siendo un equipo muy unido, pero el Decano se mantuvo, es el que más títulos ganó y ganó el Nacional Argentino, que eso no lo gana nadie. Y me dirías que del decano te puedes sacar al jugador más lírico que viste, el que más te generó, el que vos ves, lo ves jugar y decís, esto es fútbol. ¿O de dónde me lo sacas? ¿Quién me nombras si yo te digo eso? ¿Quién te viene a la mente? Tuvimos muy buenos jugadores. Tuvimos muy buenos jugadores. De hecho, cuando decís lírico, el primero de los primeros que se me viene a la mente puede ser Eliud, que es un jugador de potrero, que le gusta gambetear, que le gusta que le peguen, le gusta hacer enojar al rival con lo que hace. Paganini también es muy bueno y muy lírico cuando quiere, pero es un jugador que mete la garra que tiene que meter en sus momentos. Pero el más lírico, no sé si el mejor o el más completo o lo que fuera, pero el más lírico me quedo con Fede Zarralde por lo estético. Es un jugador que siempre da pinceladas. Siempre que tiene la pelota es un animal. No se la puede quitar y lo he visto gambetear hasta su propia área por el borde de la línea del arco y seguir gambeteando hasta el otro arco. Y eso no se lo voy a hacer a ninguno.
Así que para mí el más lírico es Fede Sarvalho. Mira, ya tiene una ya lo nombraron, ya lo nombraron. Y el mejor jugador, para vos, ¿quién sería? Ahí, por completo, por títulos, que él me lo recordó, que es el jugador más ganador del Grupo León. Habría que chequearlo, pero creo que está años luz de los demás, porque tiene 7 títulos con su equipo, con Focusín, 8 títulos con el Decano y un título con Autoservicios Girasoles. Por lo completo, por lo que juega, por saber leer los momentos, por haber hecho goles importantes en instancias importantes siempre, me quedo con Cristian Paganini. Te van, a, te van a hacer chequearlo de eso. Te van a Ah, decir en los comentarios todos, fíjate porque yo hice mal, lo conocemos. a ver, hubo muchos jugadores muy completos. Tuvimos a Elías Medina, que es una bestialidad, pero jugó muy poco en Grupo León. Fede Sarvalho también, pero siempre le faltó un poquito para lograr algo más. Y en todo equipo ganador siempre estaba Paganini, así que me quedo con Paganini. Pues, y yéndome al otro lado, el jugador más carnicero, el que vos lo veis y decís, acá vuelan patadas, va a haber informe, esto se pica porque los conocemos. Ese que entra y sabes que a alguien le pega, así sea de su equipo, pero a alguien le pega. Yo creo que vas a estar de acuerdo. Te hice un poquito sin voz por el partido de Argentina de ayer contra Egipto, pero este sería el capitán de los carniceros y es el Laucha Núñez, el de Chate más 4, que era carnicero, pero no era malo. Era loco, él iba y pateaba lo que había, lo que venía. Y lo mejor era que decía, no, si no lo toqué, si no hice nada. Y era un animal. Después tenés jugadores que sí, que son carniceros, como puede ser el Chino Jiménez, Luis Sousa, pero el Laucha, no hay como el Laucha. Le gustaba, le gustaba. Un sueño frustrado había ahí. Y te voy al que, el mejor defensor, el que ve que le viene, el lírico, que le viene, el más carnicero, y te para cualquiera. La mejor defensa, el que mejor se planta a la hora de defender. A ver, en fútbol 5 lo tengo clarísimo, porque también van a salir jugadores con los que vamos a hablar de lo mismo, que hay jugadores que están más allá del fútbol, que ya lo entienden, que no son solamente jugadores de fútbol amateur. En fútbol 5 me quedo con Matías Berti, Uf, tipo que te hacía tiempo, te dormía los partidos, te volvía loco los defensores, pero después, en cuanto a fútbol 7 o fútbol 6, que es lo que más hicimos, a ver, yo creo que más por cómo me gusta cómo juega, y vuelvo otra vez a los equipos grandes. Ojo que también en fútbol 5 me quedaría con Iván Benvenuti, que es un jugador que te la robaba limpio, siempre, es una bestia el flaco. Y siempre correcto, siempre limpio. Pero en fútbol 7, otro del Focusín, la verdad, me quedaría con el Tuli Vázquez. Sandy era un jugador súper fino, que cuando no se iba de boca a los partidos, no se metía en eso de irse con las emociones de los partidos, manejaba todos los tiempos. Seguramente me estoy olvidando de algunos más, pero bueno, creo que me quedo con él, pero seguramente de algunos más me estoy olvidando. y el mejor arquero, obviando a Seba Pereira de Pueyrredón y a Leandro de Cerveza, obviándolos a ellos dos, ¿quién es el arquero? El que está ahí y te da seguridad. Es difícil no hablar de muchos jugadores, porque tranquilamente te puedo hablar de Lele Penisi, pero me voy a quedar con Brian Ramil, porque es un jugador, es un arquero que también es jugador, que tiene muy buen pie, que tiene muy buenos reflejos, que te ordena el equipo, que es capitán, que juega de defensor, que juega de mediocampista y que patea penales, tiro libres, todo, por lo completo que es, me quedo con él. ¿Y me podrías decir que eres el arquero más determinante que tuviste? Uno que decís, es él, de arquero. Sea muy completo, pero es el que vos plantás ahí y que se queda ahí porque sabés que te va a defender. ¿Me dirías que es él o quién es el que más determina a la hora de defender en portería para vos? A ver, por partidos que ha ganado solo y definiciones por penales, te podría, porque a ver, estos arqueros que te nombro son arqueros que han tenido un equipo adelante que ha acompañado.
Este arquero sí que ha tenido un equipo adelante que acompañó, pero ha sacado torneos y finales él adelante. Creo que me voy a quedar con dos, porque es difícil no dividir fútbol 5 y fútbol 7. De fútbol 5 me quedo con el Franco Alías, que la rompió en la Copa León, que rompió el récord de la valla menos vencida, que al otro torneo salió bicampeón y volvió a romper el récord de la valla menos vencida, salió Balón de Oro, que fue creo que el primer arquero que salió Balón de Oro, ahí nomás con Bander. Y en fútbol 7, que era lo que iba, me puedo llegar a quedar con Facu Carabajal, que para los chuchos ha ganado finales por penales y ha sido determinante en el juego con los pies también en una cancha grande. Y el goleador, el mejor goleador que tuviste, que viste, que si ni el arquero más determinante acá lo salva de esta bestia. Nuevamente haría la división en fútbol 5 y 7 porque es muy difícil y un fútbol muy distinto. Porque en fútbol 5 me puedo quedar tranquilamente con el Michi Bustos de UTV, que era un señor de, no sé si 30 y pico para 40, pero pivoteaba, hacía goles, giraba, pateaba. Pero es que en fútbol 7, por ejemplo, te puedo hablar de Gordo Chánger tranquilamente, que era Bestia. un oso de 1,90 m y pico, que pesaba lo que pesaba y te tiraba una chilena a media altura. Eso no se lo voy a hacer a otro. Tenés jugadores goleadores, el Flaco Santibáñez, por ejemplo, muy buenos delanteros. Pero es que Cháger, para la altura que tenía, fue determinante en fútbol 5 y en fútbol 7 y casi siempre ha salido goleador. Así que como goleador determinante en partidos o que te ganan partidos, me quedo con Cháger. Y me salgo, no me salgo, me voy al trasfondo, porque mucho hablamos de los jugadores, pero atrás tienen a alguien. Tienen la cabeza, el que piensa, el DT, el mejor DT que viste, el que mejor los organiza. Porque jugadores pueden ser buenos todos, pero si están mal organizados, no sacan el provecho. ¿Quién es ese que le saca el provecho al equipo? A ver. Es muy difícil salirme de esas casillas, pero es que lo ganaron todo. Y yo creo que la dupla de Luca con Seba en Decano en el Nacional hizo mucho. Y luego Enzo, también como técnico o técnico jugador, fue muy determinante. Porque después de los equipos ganadores, a ver, que ordenen tanto, que con algunos cambios te ganen partidos, en instancia decisiva no hubo tanto. Porque obviamente es fútbol reducido, ¿no? Ahí pasan muchas cosas al mismo tiempo. Pero me puedo llegar a quedar con ellos. Más que nada Enzo de saber leer algún partido, o me puedo quedar con Nico Vázquez de Focusín que sabía enfriar o calentar el partido, depende de lo que necesitaba. Pero te diría que me puedo llegar a quedar con Seba Galay, sobre todo por esta final que le gana el Decano a la banda del Chile, cuando todo el mundo esperaba que Decano pierda de una vez. Acomodó el equipo, lo hizo ponerse el overall, trabajar el partido y ganó. Entonces me quedo con Seba Galay. Bueno, como veo que vamos más o menos por el mismo lado, que tirar lo mismo, te voy a sacar de tus casillas, te voy a dar una mano yo ahí. Y vamos a hablar ahora del femenino, que ahí también hubo unos pares de torneos. Y vas a empezar diciéndome el mejor DT femenino que tuviste, que viste. Hay uno que me va a escribir y me va a matar por privado, pero es que en el nivel C, B o intermedio que jugábamos nosotros casi siempre, porque fútbol libre tuvimos 2 torneos prácticamente, me voy a quedar con José de Taquito, porque el tipo estudiaba a todas las jugadoras, se quedaba a ver todos los partidos, plantaba los equipos conforme a lo que necesitaba y no se valía de individualidades. De Taquito era un equipo muy completo que depende del partido, se acomoda de distintas maneras y hacía que todas se luzcan y bueno, de hecho ha salido campeón y ha ganado finales por eso. Así que me quedo con José de Taquito. Sabés que tenés mensaje de Luis Susan esperando ahí, ¿no? Voy a tener mensaje de Luis Susan, voy a tener mensaje de Ducano de Jaca, pero bueno, es que en ese nivel que fue el más constante en nuestros torneos, me tengo que quedar con José, sería injusto para él. Y la jugadora, la mejor jugadora femenina, ¿quién sería? Lo dije una vez en una publicación muy emotiva, la mejor jugadora que yo vi, que además era súper humilde y que en paz descanse, es Sole Aquino. Sole Aquino es una jugadora que es la que nos marcó a nosotros la pauta
de qué era una jugadora A, qué era una jugadora B y qué era una jugadora C. Entonces me quedo con la 10 de Jaca y que por suerte me han brindado como presente una camiseta de ella para que cuando tengamos la oficinita esté colgada en un cuadrito. Que en paz descanse, una jugadora increíble, la verdad. ¿La más lírica que hayas visto? A ver, lírica. La vi muy poco porque fue pocos partidos, no lo voy a cambiar. Me quedo con Rocío Gutiérrez, que ha sabido jugar para el siciliano, que ha dado vuelta a partidos increíbles en el Nacional. Y nada, es una jugadora que cuando quiere corre, pero sin correr también te la clava en un ángulo, te pone una asistencia, es increíble, así que me quedo con Rocío Gutiérrez, del siciliano. Y la mejor arquera, porque eso también había mucho. Arqueras femeninas, la verdad, destacaban, porque cuando habían jugadas, habían varias. Supongo que tendrás alguna que otra en mente ya igual. Pero ¿quién me diría del top uno? Me voy a quedar con una, hay hubo muchas muy buenas. Estuvo Laura de Rivero de Las Toritas, hubo buenas arqueras, pero me tengo que quedar sí o sí con Carola Díaz de Cerrito, porque era una arquera que tendría su alrededor de los 40 por no matarla ni sacarle. Tenía la espalda rota, se la pasaba tirando chistes los 40 minutos, que ver a Cerrito jugar era un lujo porque te divertías y todo el mundo las animaba y llegaban a la final o como fuera y todos igual animándolas y felicitándolas. Y, y te marcaba jugadas. Tenía algún código de alguna jugada y sus jugadores sabían qué hacer. Hacía la magia de un pase para allá, pero la pelota le salía por este costado de la mano y la tiraba allá. Y se destacó en fútbol 5 como en fútbol 6. Y con su edad, y con su peso, y con su espalda rota, igual. Y nada, de hecho, he visto jugar los partidos increíbles a Cerrito. Me quedo con ella. Literalmente de fierro. Y el apoyo al arquero, la defensora. La defensora que vos la tenés ahí y el arquero se confía, va, le da más seguridad. ¿Quién es ese que está ahí y relaja en la tensión que son los partidos que eran en sí? Ahí tengo que hacer memoria. Pero a ver, es que hubo muy buenas. Cuando hicimos el torneo libre, que se nos vino prácticamente toda la primera de los CIVI, de AFA, eh, estaba la zurda, Janina, que era muy buena. Te podría decir Marianita Morales. Y me voy a quedar con Marianita Morales porque es una jugadora que inclusive la vi jugar fútbol mixto y pasar por arriba a jugadores varones. Hablaba mucho, la verdad que se iba de jeta siempre. Pero me quedo con Marianita Morales. Y el conjunto, vos agarras a todos y decís, este conjunto es el que me sirve, con este equipo voy, el mejor equipo que hubo femenino. ¿Quién te viene a la mente cuando te hablo de ellos? Cerrito. Cerrito porque ellas mismas decían, somos las viejas, somos las viejas. Y era un equipo de jugadoras de más 30, algunas más 40, y te pintaban la cara. Y sí, tuve muy buenos equipos, la verdad que Manchester tuvo muy buen equipo, Octubre tuvo muy buen equipo, De Taquito muy buen equipo, Jaca muy buen equipo, pero me tengo que quedar con Cerrito por lo que transmitía y porque le he visto inclusive ganarle a un gran 10 que venía de salir campeón uno o dos torneos atrás, o de jugar un nacional, jugando con 4 jugadoras todo el partido. Ese día di 4 figuras de partido. Le ganaron 4-2 al Gran 10, jugando con una menos todo el partido. Eso no lo vi hacer en ningún otro equipo. Me quedo con Sarri. Y ahora, para salir todavía más, y te digo ahora, te estoy hablando de todo Grupo León, desde el primer torneo que hiciste hasta el último antes de venir a España, la mejor hinchada que tuviste, la mejor hinchada que viste, que alentó del minuto uno, la que decís, esto le están dando el motor, estos son el motor de este equipo, y por esto también están acá dando lo que dan y jugando lo que juegan. Bien. Acá tengo que nombrar gente porque si no me van a matar. Porque no puedo no nombrar a la gente de Focusil, que se alquilan 2 colectivos, te lo llenan y vienen con bombo, bengala y toda la cosa. Pero por lo significativo que fue para su equipo, por lo que innovó en su momento,
porque fue muy respetuosa siempre, más allá de que griten, protesten, porque eso lo hacen todo y es la hinchada y es normal. Fue una hinchada que marcó un poquito antes y después de lo que fue el Grupo León, sobre todo en el inicio, y a nosotros de hecho nos impulsó mucho. Me voy a quedar con la legendaria hinchada del Chino Team, con Lili Boveto y Pato Boveto a la cabeza, con los globos estos largos, con bandera, con el perrito, con el abuelo, con la tía, y era un grupo de señoras y señores y amigos grabando el partido, transmitiéndolo, comentándolo. Le pusieron muchísimo color al Grupo León cuando empezó, eso a nosotros nos ayudó mucho. Y bueno, de hecho cuando de la Copa Nacional me dicen de recomendar a un equipo, al primero que invité fue al Chino Team, porque eran buena gente y porque sabía que llevaban esa gente con ellos. Y ya entrando en varias preguntas también que hicieron por Instagram, el equipo más difícil de arbitrar, para vos, ¿cuál fue? Eso que saben los árbitros quemados que dicen esto va a estar complicado, que a veces eligen dupla. Para vos, ¿cuál fue el que los hacía sufrir más? Que les gusta hacer sufrir a los árbitros ahí. A ver, el Gran Día tuvo sus épocas, no vamos a decir que no, porque hubo alguna época muy jodida de ellos, pero hubo un equipo en particular que sí que era jugar al límite de lo correcto deportivamente o no, y que eran los Vagos, que era un equipo que siempre era al límite, al reclamo y a la mala fe, te diría, pero no habían ocasiones como para una sanción o quitarlos del torneo, aunque la verdad que nos hubiera venido bien. Pero ese equipo la verdad que jugaba siempre al límite, era un dolor de cabeza, y hubo muchos equipos obviamente que bueno, se han ido filtrando en cuanto había un motivo, pero creo que los chicos de los Vagos eran muy complicados, muy complicados. Y había varios. Me gustó cómo empezaste tu respuesta, porque acá la gente del Gran 10 pregunta si crees que alguna vez el arbitraje los perjudicó. A ver, no, obviamente que no. Eh, los árbitros se equivocan, son humanos como todos, se pueden equivocar. Pero sí que hubo una época en la que Adrián pensaba que lo perjudicaban todo el tiempo. Santi Espinosa tuvo su época de que también se iba de mambo. Pero no, 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 no. Han tenido su época de que se pensaban que el mundo estaba en contra de ellos, pero no. Y de hecho, al finalizar ese torneo, creo que dijimos, che, vamos a darle una pausa, un respiro. Y bueno, de hecho, creo que terminaron jugando y yo también los invitaba a las nacionales, los invitaba a los torneos normalmente. Así que, no, no, para nada. A ningún equipo yo he visto que hayan perjudicado a propósito. La gente del Gran 10 hizo de todo, tiene buenos jugadores, buena hinchada, mala hinchada, buena fama, mala fama, tienen todo. Y acá me preguntan también, ¿qué opinás de los Juárez y de Davo Quiroga? Oh, bueno, ¿no? Davo es un señor, Davo es un chico que desde que empezó en su primer equipo, en Deportivo Cerrito, enseguida se copó con la onda de Grupo León, se cambió, se metió a su propio equipo, le metía mucha pila, eh, un goleador bárbaro, ha ganado algunos trofeos, un señor y su equipo también lo mismo. La verdad que señores, señores y eso. Agradecido de tener equipos que ese era el estilo de equipos y jugadores y gente que buscábamos. ¿Qué opinás de los equipos que quedan últimos torneo a torneo, igual siguen en la liga? A ver, es de admirar, porque yo he visto al Chino Team femenino jugar 40 partidos sin ganar y seguir igual intentándolo, y eso habla muy bien de esos equipos, de seguir insistiendo. Y también del sentido que tenía el Grupo León, que sí hay competitividad, nos gusta la estadística y toda la cosa, pero obviamente que lo importante era competir, era ir a pasárselo bien, era fútbol y familia, que era nuestro lema, entonces eh, esos equipos eran los que uno igual trataba de alentar, de buscarle el punto bueno para que no se desanimen y que sigan intentándole compitiendo, ¿no? Y de hecho el femenino es una de las mayores pruebas de eso. Y suelen tener más huevos ahí porque la mayoría pierden 3 partidos y ya no quieren saber nada. Borussia, ese partido fue histórico, un 45-0, la mayor goleada de la historia del Grupo León,
que pobres chicos, eran chicos muy jovencitos, 17, 18 años, se cruzaron con el campeón argentino, le metió 45, hubo récord de goles, de asistencia, Premio por todo. de hecho, la publicación de Facebook creo que tiene algo de 400.000 vistas o algo así, una sola publicación de Facebook en el año 2021. Y acá dos jugadores de distintos equipos preguntan: ¿cuántos torneos pagó el Chino Team y si eran tus favoritos? Ella yo vi quién la hizo la pregunta porque estaba con el Instagram. Y no, obviamente que no. No tenía un favorito. Tenía afinidad con todo, la verdad, pero no. Con el Chino Team hubo mucho revuelo porque, claro, como ellos generaban tanto y le metían tanto huevo y tanta hinchada, estudiaban los partidos, se los pegaban en un paint, lo veían en un proyector antes de las finales y todo, que bueno, a esas cosas había que mostrarlo porque había un trabajo muy importante detrás de un equipo de fútbol amateur y no se veían los demás equipos de la liga en esa época cuando recién empezábamos. Entonces había que mostrar un poco de lo que hacían y de hecho ellos ganan la Copa León, llegan a la siguiente final, después ganan la Liga de Leones, que era un torneo que agrupaba a todos los equipos campeones nuestros. Entonces eso tenía mucho mérito, pero no, obviamente. Un saludo para Lucho de Alto Lamed. Esas cosas habían que mostrarlas, esa gente que lo vive, lo siente, eso está bueno. Los opacaban en algunas cosas. Así que... ¿Y tu equipo más quilombero? A ver, quilombero en el mal sentido, no lo sé, porque los que no iban a jugar al fútbol se iban a casar rápido. Quilombero en el sentido de color, lo que hablábamos de las hinchadas, puede ser el Chino Team, puede ser Focusín que te metía la cantidad de personas que te metía. Me podría quedar con uno de esos dos en cuanto a lío lindo. Mucha gente, de hecho metieron 100 personas en el Nacional, el primer Nacional que fueron. Como quilombero me quedaría con ellos. Y acá quiero que me contestes sin afinidad a nadie, sin pensar en nadie, como si fueras un desconocido viéndolo desde afuera, y que me digas el primer equipo que se te viene a la mente. Cuando te digo el equipo más llorón que viste en Grupo León, ¿de quién me puedes hablar? Me van a matar. Tuvieron épocas. Pero el primero que se me viene a la mente, pero porque tuvo épocas, no porque sean siempre así, pero bueno. De hecho, muchos los condenaron porque una vez el equipo rival llegó tarde y pidieron el gol y todos decimos, lo que nos gusta el fútbol, que eso no tiene honor y de hecho todo el que pide el gol por la tardanza del otro termina perdiendo. Pero tuvo su época el Gran 10 y que me perdonen porque, bueno, fueron épocas de protestar todo y listo, no de pedir cualquier cosita o lo que fuera, pero no lloró en el mal sentido, en eso, de que tuvieron su época de quejosos, pero sí. Los primeros que se me vienen a la cabeza son ellos. También creo que hubo una sola vez en la que entregamos los puntos a otro equipo por haberlos pedido por escritorio. Y si no me equivoco fue el Chino Team, que era un equipo que también era de pedir mucho. Y fue algo que se nos pasó. Si un jugador no había cumplido un mínimo de equipo o había, no me acuerdo bien lo que fue porque fue la primera Copa León, pero bueno, me quedo con el Gran 10, pero el Chino Team estaba ahí seguidito, por lo menos en esa época. De la mayoría de los equipos que me hablas son equipos que entran que ya son un equipo, que vinieron armados, que vos los ves y decís, esta gente que tiene su equipo, tiene su manera de jugar, son casi siempre lo mismo, pero si y ya te esperás algo, pero si yo te digo, el equipo que más te sorprendió, que vos lo ves de lejos y decís, no valen 2 pesos y te sorprenden, ¿de quién me hablas ahí? A ver. Se me viene a la mente en su día en el femenino Alianza, porque salió de la nada y salió campeón. Pero es que en el masculino está difícil, porque la verdad que los campeones que hubo, casi todos fueron muy buenos campeones. Pero no sé, la verdad que algunos que digan no doy 2 pesos o no parecen muy buenos y de repente la rompen, no. Pero sí que venga un equipo desconocido que se armó ahí o lo que fuera y que la terminó rompiendo, los chuchos. Los chuchos el primer torneo que llegan, creo que llegan a la final, la pierden con la banda del Chile, llegan a la final otra vez y la ganan.
Te podría decir ellos porque aparecieron de la nada con Jere Pose y el Chucho. El Chucho es un jugador que me sorprendió muchísimo porque no lo conocí y de repente siempre peleando arriba. Así que me podría quedar con ellos. Y un equipo que pensabas que iba a salir campeón, pero nunca llegó a ser campeón. Clarísimo. Los Pampas. Los Pampas era la maldición de Berti de que cada vez que llegaba a la final no salían campeones. Y otro equipo que nunca salió campeón en el Grupo León, pero ni de un torneo de Tatetí, y que siempre tuvo equipazos para ganar. Inclusive pudo haber salido campeón nacional argentino y bueno, tuvo una lesión de su mejor jugador, es Porto. Porto es un equipazo, pero nunca, el Grupo León nunca pudo ganar nada y bueno, les ha quedado esa deuda pendiente porque siempre tuvieron un equipazo, pero son dos equipos que decís, che, ¿cómo nunca ganaron nada? Pero bueno. Y al revés, un equipo que salió campeón, pero no te lo esperabas, que era inesperado. Perfil bajo. Perfil bajo en una final 0-0, creo que fue con los Pampas, que pensamos que iba a ser una carnicería y todo, pero fue un campeón que sí, obviamente ganó y tendrá su mérito, pero me sorprendió que llegaran y que ganaran habiendo otro equipo como UTV, Charlie, pero bueno, perfil bajo te diría, con todo respeto, obviamente. Y el mejor partido que viste, el enfrentamiento más picante, el que lo ves y lo sentís. Este no lo vio nadie, pero hubo una semifinal de la Copa Técnica 3, edición 2, que fue uno del primer torneo que hice cuando volvimos con Grupo León en 2016, que fue los del fondo contra los Tigres, que eran chiquititos de 14 y 15 años contra 16 y 17, que fue una bestialidad. Ese partido lo viví con una emoción espectacular. Pero sí me tendría que quedar con la final de la banda del Chile contra el Decano, con 400 personas colgadas del alambrado, con toda la liga esperando que el Decano pierda, con el Decano clasificando Copa de Oro por la ventana, con menos equipos que ediciones anteriores, jugando mal, que vaya perdiendo, que se ponga el overall, que trabaje el partido y que encima salgan campeones y que se lo dediquen a todos los que estaban ahí. Me quedo con esa final. Decano la banda de Chile, que fue una locura. Y al contrario, la peor final que viste. Justamente esa, perfil bajo los Pampas, una final en la que no pasó nada. También me podría quedar con Focusín contra Guasones en una de las primeras Copas Fénix, que ganó 6-0 Focusín, tranquilo, fue una final súper aburrida, pero la de Pampa perfil bajo creo que mucho más. Y un equipo que te quedó pendiente, que te hubiera gustado ver campeón, pero nunca llegó. ¿Qué equipo te hubiera gustado ver que no lo consiguió? Y tranquilamente uno de estos dos, ¿no? Que te decía, o Pampas o Porto, la verdad que dos equipos que siempre tuvieron con qué y no llegaron. Pero, a ver, ganó título de plata, pero el primer Chelsea de Charlie Nieva, tipazo, hubiera estado lindo que se lleve algo de oro. Pero bueno, por nivel y todo, me hubiera gustado Porto o Pampas que se lo merecían. De hecho, Porto para mí se merecía salir campeón argentino ese año, pero bueno. Y acá, lo que escondés, eso que no querés decir. ¿Equipo favorito? ¿Tuviste alguno? ¿Tus equipos favoritos? Nada, nada. Nada, favorito, no. De hecho, en la Copa León 4 si no me equivoco, la 5 en la 4 porque Chino Team venía a salir campeón, meto a mi equipo del barrio, que le ganamos a todo en el barrio y todo. Lo meto en la primera fecha contra el Chino Team, pues digo, bueno, ahora ve la sorpresa, porque yo soy malísimo, por eso organizo. Pero tenía un equipazo, de repente mi mejor jugador no juega, el otro no viene, no sé qué, nos comemos 5-1, me comí un cañito de Billy González que todavía me lo está gozando. A las 3-4 fechas no le ganábamos a nadie. Me como 17 goles con Bravo Muchachito, me como 16 goles contra el Rejunte. No te quieren ver. Entonces mi equipo favorito perdió como nunca y terminó el torneo, mirá. ¿Y alguna vez quisiste que gane a alguien, hinchaste por alguien viendo un partido? Durante mis torneos, nuestros torneos, por ahí alguno que perdía siempre y que decías puede hacer que gane un partido.
pero no, después sí que en los nacionales. En los nacionales era todo el tiempo hinchar por nuestros equipos, obviamente, nos iban a representar y nosotros íbamos a acompañar y ellos no solo quedaban, ellos lo más alto, dejaban a Mar del Plata y al Grupo León lo más alto y bueno, uno siempre apoyaba, así que esos fueron los únicos momentos que había favoritos, las copas nacionales. Y por el lado contrario, ¿quisiste que un equipo pierda? Lo viste y dijiste, ojalá pierda. Sí, 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 claro que sí. Hubo, bueno, yo estoy a 10.000 kilómetros, que lo vayan a buscar a ellos. Pero con los árbitros, el último partido, obviamente que ellos hicieron bien su trabajo y dirigieron bien. Pero es que era antes de cada partido de ellos y después de cada partido decir, no queremos ver más a estos chicos y ir a los vagos. Era un equipo que protestaba, 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 todo con mala fe. De hecho, uno de sus jugadores se fue expulsado, se fue eliminado, se fue insultando, no se lo dejó jugar más, vino a pedir de volver a jugar, pero 300 veces y así como llegaba, pegaba la vuelta y se tenía que ir. Pero sí, los vagos era un equipo que la verdad que era difícil aguantarlo. Decía, no, no quiero que vengan más estos chicos. Esos chicos sí que no. Tenía ganas de que queden eliminados cuanto antes. Pero bueno, obviamente uno, siendo profesional y los árbitros también, hacíamos nuestro trabajo de manera correcta y después en la cancha era lo que se decidía. ¿Y nunca beneficiaste a algún equipo de alguna manera? Sí, pero en esto que te decía de los equipos que iban muy abajo. Había equipos que venían de perder 8 o 9 partidos seguidos, o 5 o 6, que estaban muy mal, pero que eran buenos chicos, que le ponían mucha onda, entonces los beneficiaba en el sentido de ponerlos a jugar contra el anteúltimo, del fixture, como lo acomodábamos fecha a fecha, de ponerlo para jugar con alguno que esté parejo con ellos. Por si ganaban o por lo menos para que se sientan en partido, porque claro, vos tenías, no sé, a, a Yoga Bonito, o Cerveza cuando recién empezaba, que jugaba contra el Decano, jugaba contra el Gran Diego, jugaba contra Ceneice, que te mataban, y lo ponías contra alguno que iba último también para ver si levantaba un poquito. Entonces en ese sentido sí que medía la temperatura del torneo, tanto de los de arriba para poner clásicos no tan juntos, como los de abajo para ver si se animaban un poco y no se bajoneaban tanto. Hablando de vos, tu mayor error, tu equivocación más grande, ¿te equivocaste gravemente en alguna decisión que has tomado en cuanto a los equipos? No que recuerde gravemente, ni siquiera reglamentariamente, la verdad, que yo me acuerde. Sí, en cuanto a presupuestario, el primer torneo que hago, yo largo 2 torneos, la Copa Revancha, que era una revancha de un torneo que había hecho en la secundaria, que es cuando nace Grupo León, como Grupo León en sí, porque el torneo ya venía haciendo. Hice un torneo con 8 equipos y calculé una Copa Técnica 3, edición 2, que era como la segunda edición de ese torneo viejo, y no calculé el mínimo de equipos en ese torneo. Entonces con lo que se ganó de uno se cubrió los gastos del otro y prácticamente trabajé gratis un par de meses. Después como errores graves organizacionales o tal, no recuerdo algo grave, la verdad. Y volviendo a los equipos, ¿qué equipo te decepcionó? Un equipo que te dejó ahí. Eh, algo me olvidaré seguramente, pero te diría que la Plaza. La Plaza 64 tuvo la Supercopa León contra Charlie más 4 y ese día se portaron muy mal. No jugaron al fútbol, lo perdieron 2-1 en la final bárbara, pero bueno, no. Eran chicos que a pesar de que venían del barrio, de los barrios que venían y todo, venían de ambientes más o menos y todo, y que muchos los prejuzgaban porque los veían venir con la pinta que tenían o algo, y ellos eran señores dentro de la cancha y jugaban un fútbol espectacular. Pero me sorprendió ese día, esa final, y sobre todo la actitud de su capitán, que para mí era un señor, y lo he felicitado por ser un señor, a él y a su padre por lo señor que era su hijo. Ese día, además de que la pasé mal, me fui decepcionado con un gran equipo. Ahora, no sé si te lo hago más fácil o te lo complico. Más puntual te lo pregunto ahora. Un jugador que te haya decepcionado.
Te podría decir ese día, ese jugador. El Chino Baigorria, que siempre fue un señor, que de hecho y por eso muchos años después volvió a jugar nuestros torneos. Ese día terminó pateando el trofeo. Feo de contarlo, pero bueno, esto sin cassette. Me decepcionó porque era un señor y ese día se le fueron los papeles y bueno, no me lo esperaba. Y yendo de la mano de lo que vienen las preguntas, ¿alguna vez tuviste un equipo que te caiga mal? No, la verdad que cuando un equipo no jugaba con buena fe o veías que un equipo era mala leche, se iba enseguida. Siempre fuimos muy firmes en eso y en cuanto a que el que viene a jugar al fútbol, bienvenido, el que no, afuera enseguida. He tenido equipos que han jugado un solo partido y que al finalizar el partido le he dicho al capitán, disculpame, pero hasta acá llegamos, no es lo que queremos en nuestro torneo y se terminó. Así que nada, no he tenido, por ahí sí estos chicos de los vagos, nada más. Ahora te pregunto, ¿el peor equipo que viste? ¿Cuál fue? Eh, no tienen la culpa porque jugaron contra el campeón argentino, pero te diría a los chicos de Borussia que no tenían ni malicia para pegar una patadita, pobre, se comieron 45 goles. Los comentarios de Facebook son históricos, lo tenían controlado hasta que empezó el partido, comentaba uno. Y después sí que han habido equipos, no sé, que se han comido goleadas importantes, no sé. Los croatas se han comido un 23-1. Ha habido equipos que han perdido feo y que no han hecho mucho, pero que han ido de último. Siempre te diría eso, pero bueno, me quedo con los chicos estos por ese partido. ¿No? Fue increíble. Empezaron abajo y escarbaron, leí también por ahí. ¿Y el equipo que más dolor de cabeza te dio? ¿Cuál fue? A ver, te diría lo mismo, los chicos de los vagos, porque era cada partido no querer que juegue, la verdad. Pero no había una excusa o algo porque rozaban el límite de lo legal, entonces no era como decir, bueno, se jugaron a tirar patadas todo el partido, pero sí, protestaban mucho. Obviamente tenían todas las amarillas que tenían que tener y todo, pero bueno, te diría ellos. Después sí, que bueno, lo que te digo, el Gran 10 tuvo su época, no sé, la Villa tuvo su época, pero bueno, son momentos, pero te diría que ese equipo fue el que más dije, che, que no los quiero ver. Vos dirías que ese equipo es así por la dirección técnica que tenía, porque ahora te estoy por preguntar cuál fue el DT más irresponsable que tuviste, ¿qué viste? No, ellos la verdad que en cuanto a DT sí que iba el padre de uno de los chicos a veces, pero no influía mucho. Como de tema irresponsable, el primero que se me viene a la mente es el cholo del motorcico, que no era pagar la inscripción a lo último, era completar con lo justo, era estar a la hora del partido y decirle, che, cholo, son 4, ¿qué van a hacer? ¿Van a jugar? Sí, sí, ya llegan, y che, cholo, hay que terminar de pagar. Uy, ¿era hora? O cosas así, no sabía ni con quién jugaba, nada. Pero buen tipo, así que nada. Eh, te diría el cholo el más irresponsable. Estuvimos tirando la mano mucho, estuvimos sacando mucho los trapos, ahora te voy a preguntar por el lado opuesto para cambiar de aire. El DT que más cumplía. El que vos decís es un buen DT. A ver, ha habido muchos. Porque, por ejemplo, Adrián del Gran 10, sí, podía echar las pelotas todo lo que quisiera, pero era un tipo que hacía llegar el equipo puntual, que se cambiaba en puntual, que te venía a buscar la planilla, que te lo llenaba perfecto, que pagaba antes del partido, que todo. Después, sí, no sé, Ángel Vidaurre de Porto también muy responsable. No sé, la verdad que te podría decir ellos por acordarme ahora, pero los chicos del Chino Team también, cuando estaba Fede como DT, que estuvo lesionado, como DT es claro que me acuerde, ¿no? Después lo del femenino también, qué sé yo, el femenino te puedo decir Marcos Platero de Team, que nada, siempre perfecto, siempre al tanto de todo. Te diría, es más, te diría que él es el DT más responsable que hubo por él. Y en cuanto a equipos, el equipo más fair play que viste. El Chelsea de Charlie Nido. Ese equipo era fenómeno. Y Charlie creo que uno de los mejores tipos que hubo en Grupo León. De hecho, tengo su camiseta firmada y orgulloso. Y ahora, a la hora de las finales, de todas las finales que habrán habido por los años que lleva Grupo León, ¿cuál fue la final que más miedo te dio tener? Mm,
Como miedo por si se cagaban a patadas, los Pampas perfil bajo. Después, no sé, por intensidad, esta que te digo, que es la que más me acuerdo de Decano contra la banda del Chile, porque había mucha expectativa y era muy intensa, pero la verdad que los árbitros lo supieron llevar perfecto y el partido fue lo que tenía que ser, un partidazo, así que me quedaría con perfil bajo Pampa porque pensamos que iba a ser una carnicería. Después podemos decir que estamos activos contra los clásicos. En Minelita era una final que nadie quería hacer porque, bueno, los clásicos eran como eran, se portaron como se portaron, pero bueno, en 3-2, pero sí, la de estamos activos contra los clásicos sí te diría, porque de hecho los chicos de estamos activos eran bastante pesados, sobre todo el DT, y el otro DT pidiendo cosas que no eran. Esa final fue la que dije, ¡buah! Qué pocas ganas de hacerlo.